Buenos días, hoy en Poema Diario vamos a leer una noticia biográfica y un poema de Adriano del Valle. Este poeta andaluz es prácticamente desconocido fuera de España, sin embargo fue partícipe, colaborador y formador también de las revistas señeras en aquella época, fundamentales para la difusión de los poemas. Recordémonos que las revistas literarias eran la principal fuente de difusión de los autores. Adriano del Valle nació en Sevilla el 19 de enero de 1895 y murió en Madrid en 1957, con 62 años. Poeta español, articulista, escritor de cuentos y pintor, con gran afición a la pintura que lo llevará a introducir muchos autores y corrientes en España en su vida. Fue adscrito a la generación del 27 desde el inicio, promotor y formador de la misma. Su estética modernista fue en el principio cercano al ultraísmo y al creacionismo que trajo Vicente Huidobro en los primeros años del siglo pasado, en 1915. Lo vemos a Adriano del Valle metido en todas las actividades poéticas e intelectuales en su Sevilla natal y luego en Madrid. Fue ganador del Premio Nacional de Poesía en 1933 por el poema Un mundo sin tranvías. Tenemos muchas anécdotas de Adriano del Valle, especialmente en Sevilla, que era el centro cultural de Andalucía, la tierra de la luz y el sol, la tierra cuna de todos los poetas. Acordémonos de Federico, de Alexandre, son todos andaluces. Bueno, pues tenemos que él con 16 años ya, en 1912, se aficiona a la poesía al leer la obra Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío, el maravilloso Rubén Darío, despertador de la afición y de la vocación poética que subyace en todo el corazón humano. Todos podemos escribir poesía porque se lleva en la sangre. Es como el pálpito del corazón. Pues aquí lo vemos en 1912. Poco después, en 1916, conoce a Federico García Lorca. La amistad con Federico García Lorca fue fundamental para conocer, para que él conozca las nuevas poesías, los jóvenes poetas que estaban ya nucleándose en torno a la figura de Lorca en Granada y luego en la residencia de estudiantes en Madrid. Allí, en ese primer encuentro, lee El romancero gitano, que le impacta profundamente, y Marinero en tierra, de Rafael Alberti. 2 años después de este primer encuentro, en 1918, funda la revista Grecia, órgano oficial del ultraísmo en Sevilla. Esta revista fue maravillosa para publicar los primeros poemas ultraístas de vanguardia que se publicaron en España. Aquí también lo tenemos a Borges en la gestión de esta revista y en la publicación. Tanto esta revista como la revista Ultra, un poco más tarde, de 1921. En 1923 se casa en Huelva con Pepita Hernández y se instala en esa ciudad, en Huelva.
En el viaje de novios a Lisboa, encuentra a José Pacheco, director de la revista Contemporánea, otra revista difusora de la poesía, a otras personas en Lisboa, amantes de la literatura, y a Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ya lo hablaremos de él. Con Fernando Pessoa comienza a traducir ese mismo año a Mário de Sá Carneiro, poeta portugués que se había suicidado en el año mismo de conocimiento de estas noticias. Con Fernando Pessoa, el gran poeta portugués, comienza a traducirlo. En 1927, años después, funda en Huelva, donde vive, junto a su amigo Fernando Villalón, poeta, y Rogelio Buendía, El Papel de Aleluyas, otra revista que convoca a todo el grupo que se está formando maravillosamente de la generación del 27. Alberti, Cernuda, Francisco Ayala, Manuel Altolaguirre, Gerardo Diego, Ramón Gómez de la Serna, el único Ramón en la literatura española se llama Ramón Gómez de la Serna, como el único Federico. Cuando se nombra Federico ya se sabe que es Lorca. Y Eugenio Dors. Todos ellos publicarán en la revista de Papel de Aleluyas. Aquí tenemos una foto del tiempo sevillano con su típico sombrero, Adriano del Valle, y una foto de su madurez en Madrid. Su actividad cultural fue incesante. Lo vemos el 20 de octubre, esto es muy interesante, el 20 de octubre del 31 recibe una carta de Gerardo Diego en que se lamentaba de no haber podido incluir poesías de él en su antología, la famosa antología de la generación del 27 de Gerardo Diego. Esto fue porque él no tenía libro publicado. Los poemas sueltos, él publicó muchísimos poemas en todas las revistas literarias. Y el libro que le solicitó Federico Lorca, Primavera Portátil se llamaba, no lo pudo publicar y lo tenía escrito por falta de recursos económicos. Entonces comenzó a publicarlo en el 27 en el Papel de Aleluyas, esta revista, pero Gerardo Diego no lo incluyó en la famosa antología. En 1933 resulta ganador del Premio Nacional de Literatura, bajo la modalidad de Premio Nacional de Poesía, que se establecían esas categorías a partir de esos años, precisamente por su poema Mundo sin tranvías del libro Primavera Portátil. Aquí viene la guerra civil, el estallido de la sublevación fascista de Franco, corta la vida en España en dos. Adriano del Valle, nuestro poeta nombrado en este programa, toma partido por la causa de los sublevados, se queda en Andalucía y empieza a colaborar con la Falange, con los falangistas españoles. Acabada la guerra, dio a la imprenta una colección de sus poemas con el nombre de Lira Sacra.
Le siguieron 2 colecciones más que hizo en esos años, Los gozos del río y Arpa fiel. Años después de su muerte, Guillermo Díaz Plaja sacó a la luz una edición póstuma con la poesía de Adriano del Valle, que escribiera en los últimos años de su vida, entre 1941 y 1957. Después la editora Nacional, años después, publicó las obras poéticas completas de Adriano del Valle. Vamos a leer un poema que encontré y precisamente quise citar este poema porque es de la revista Ultra, la famosa revista donde colaboró Huidobro, Borges y todos los que estaban en aquella época, del número 1 justamente de la revista Ultra, del 27 de enero de 1921, hace 100 años. Adriano del Valle, poeta, y el título del poema es Bristol Hotel. El mar, los docks, el puerto, la noche abre sus páginas, libro de estampas viejo. El marinero, subido entre las jarcias, quiere mondar luceros, y tú, oh novia mía, joven goleta blanca, para cruzar contigo de noche nuestro lecho. Gracias, Adriano del Valle, por tu vocación poética que mantuviste toda tu vida. Y les digo que un minuto de poesía puede cambiar el mundo. Está en nuestras manos hacerlo. Gracias por ver este programa.